Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7:33 de la mañana, quiero darle la bienvenida a este espacio al ministro de Salud, José Ruales. Bienvenido, ministro. Muchos temas que tratar con usted. Quiero empezar con lo que se dio a conocer el día de ayer, el segundo caso de viruela del mono en el país, esta vez en Pichincha, con algunas coincidencias. Los dos casos han sido jóvenes, han tenido contacto con extranjeros. Un tema que debe preocuparnos quizás por cómo vemos crece el número de contagios en otras partes del mundo, o acá la situación todavía es diferente. Bueno, muy buenos días a todos. En realidad no es un tema que en este momento sea un tema de preocupación, en el sentido de que no hay una transmisión comunitaria. Los casos que se han presentado, los dos casos son independientes, no están relacionados entre sí. Ambos se relacionan con un contacto con una persona que viene del exterior. Esa es la tendencia, es decir, hay muchos países en donde la enfermedad es más frecuente y es de donde se están produciendo los contagios. En el caso de esta segunda persona, es un hombre de 37 años, ha sido ya realizado el cerco epidemiológico. Esta persona está en seguimiento domiciliario y hemos detectado 4 personas, tanto en Guayaquil como en Quito, 2 en cada una, a las que les hemos hecho el cerco epidemiológico, así como la vigilancia del personal de salud, ¿no? El ortopoxvirus no es un virus de alta transmisión, requiere que haya contacto cercano, contacto de las vesículas, de las pústulas que se producen en las manos, las típicas de la viruela. Eso tiene que contactar con las mucosas de la persona para contagiarse, un contacto muy cercano para que haya transmisión por vía aérea. De tal manera que no esperamos que haya un incremento de casos debido a esta enfermedad. Y eso es tranquilizador, pero lo que sí va en aumento son los casos de COVID. Estamos con un pico alto, sobre todo en Pichincha y en Guayas. Ministro, y ante eso, dos cosas. Desde el COE se sigue recomendando el uso de la mascarilla. ¿Pudiera cambiar eso en algún momento, si las cifras siguen así, a regresar a la obligatoriedad, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo va a ser ese esquema de vacunación que van a implementar hasta septiembre en apoyo de instituciones públicas y privadas para abarcar a la mayor parte de la población con el refuerzo, lo que hoy tiene un porcentaje muy bajo en el país? Bueno, estamos observando un repunte de casos. Durante las últimas 4 o 5 semanas hemos visto un aumento alrededor de 7,000, 8,000 casos reportados, que se había producido un incremento primero en la ciudad de Quito, luego en la ciudad de Guayaquil. Pero la última semana observamos un aumento de alrededor de 8,600 casos a casi 12,000 casos. Eso es un aumento casi de 4,000 en la semana anterior. Si bien hay un aumento más sostenido en la costa, especialmente en Guayas, Los Ríos y Manabí, también se expresa en las provincias de la Sierra. En la ciudad de Quito hay un incremento de lo que estábamos observando, una tendencia a la baja, y el día de ayer estamos registrando un número de 3,000 casos diarios que han sido registrados el día de ayer. Por lo tanto, estamos en la presencia de un rebrote, de una nueva ola de COVID en el país, que se expresa como lo que está ocurriendo en Europa, en otros países del mundo, ¿no? Es debido a la presencia ya en el país de otras variantes como la BA4, BA5. A pesar de que hay este incremento en estas proporciones, no se refleja en la misma proporción en uso de camas, en hospitalización, en UCI o en fallecimientos, ¿no? Se mantiene una tendencia a un bajo número de hospitalizaciones, y la tendencia en fallecimientos solamente ocurre en las últimas 4 semanas en pacientes sobre los 50 años con comorbilidad, que se mantiene entre 2 y 4 por semana. Pero eso es lo que se quiere prevenir, que no avance en ese sentido ni la hospitalización, o quizás comente el número de fallecidos. Y usted ayer anunciaba implementar, como digo, esta campaña de vacunación, que la prevén, pues termina en septiembre, y usted mencionó que lo harían con apoyo de la empresa privada y la empresa pública. Yo le preguntaba cómo va a ser ese esquema para tratar de que la población que hoy no tiene, por ejemplo, los refuerzos, ya
pueda inocularse, ¿no?, con ellos, que es lo que hoy todavía registra un porcentaje bajo, según las cifras que manejan ustedes como Ministerio de Salud. Así es, ¿no? Nosotros hemos evidenciado que la mejor forma de prevenir las complicaciones, la muerte, la hospitalización es con el refuerzo de alrededor de 14 millones de personas que tenemos vacunadas. Tenemos en este momento 6 millones de personas ya con el refuerzo. Esperaríamos lograr en mayores de 12 años alrededor de 10 millones 200 mil, 11 millones de personas, es decir, que nos están faltando 4 millones con el primer refuerzo, ¿no? Tenemos estudios que hemos terminado que demuestran que hay una protección del 95% de las personas que tienen el refuerzo para evitar la mortalidad por COVID, por ejemplo, y está entre el 88 y el 90% la reducción en el uso de camas. Por lo tanto, la primera medida que queremos seguir recomendando, que incentivamos a la población, es completar con el primer refuerzo, especialmente las personas que tienen riesgos, que tienen enfermedades crónicas, las personas mayores de 50 años que están en mayor riesgo. Es muy importante avanzar con el refuerzo. Para eso estamos trabajando a nivel intersectorial con las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio de Educación, todas las entidades públicas, las universidades, para retomar el esfuerzo que hicimos durante el Plan 900, convocar nuevamente. Tenemos suficientes vacunas, tenemos las vacunas disponibles en los centros de vacunación, hemos ampliado el número de centros de vacunación en Quito y en Guayaquil y vamos también a continuar con brigadas. Es muy importante esto, además de mantener las medidas de bioprotección como el uso de la mascarilla, ¿no? Hay que recordar que el virus está para quedarse por algún tiempo. Tenemos que aprender a convivir con él y hacerlo ya como responsabilidad ciudadana, familiar. Ministro. No necesariamente por obligación, sino con una responsabilidad para evitar contagiar a los demás, para evitar contagiarse. Y en ese caso, ministro, bueno, saber que hay las vacunas, pero lo que sigue sin haber en el país, sobre todo en el sistema de salud pública, y así lo dicen los usuarios, son las medicinas. Se declaró la emergencia tanto en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, la semana pasada se anunció también en los del IES. Ayer, por ejemplo, en el IES no había ni paracetamol aquí en Guayaquil para entregarle a los pacientes. Se ha dicho que a partir del 5 de agosto va a comenzar en la red de los hospitales del Ministerio de Salud Pública el abastecimiento de medicamentos. Faltan 2 semanas. ¿Se mantiene la fecha? ¿Por dónde empezará esta distribución? ¿Cómo se lo va a hacer? Ya empezamos, ya hemos iniciado los programas para el abastecimiento de las medicinas, ¿no? Recuerden, el día viernes pasado iniciamos con el Plan Medicina Cerca para entregar medicamentos en las farmacias privadas. Este plan, que en su fase de prueba empezó en el Hospital Abel Gilbert y en el Hospital Monte Sinaí en Guayaquil, ha entregado ya en los 3 primeros días más de 1.600 recetas. Es decir, pacientes que antes no tenían la opción, ahora están recibiendo. De ellas, 655 son medicamentos de enfermos crónicos, es decir, medicamentos para la hipertensión arterial, la diabetes, que se entregan para 3 meses y que van a ir recibiendo mensualmente. Entonces, empezamos ya con esta manera. Este viernes seguimos en Cuenca, la próxima semana en Portoviejo y luego en Quito con el Plan Medicina Cerca. Pero ya también hace 2 semanas lanzamos las primeras convocatorias utilizando el catálogo electrónico. Se hicieron más de 700 órdenes de compra y a la fecha, a pesar de que los proveedores tienen 15 días para empezar las entregas, ya hemos recibido más de 180 entregas de medicamentos en 8 de las 9 coordinaciones zonales de salud. ¿Eso que se ha recibido ya ha sido distribuido quizás? Y si es así, pues, ¿a qué hospitales en el país? Sí, estos están ya siendo recibidos a partir de esta semana. Como le digo, tenemos ya zonas que han recibido 85 medicamentos, otros 60, la que menos ha recibido 8 medicamentos. Inmediatamente es la disposición. Estos medicamentos no se quedan en la bodega de la coordinación zonal, sino que el mismo día de la recepción se empiezan a distribuir
a los hospitales, de tal manera que ya estamos entregando, vamos a informar en qué lugares ya se han entregado. El plan de la emergencia, la compra por emergencia, de acuerdo al cronograma, tenemos 60 días que terminan el 22 de agosto. El día de ayer se realizaron las adjudicaciones, tuvimos 192 ofertas, las adjudicaciones se están procesando y esperamos el día de hoy firmar los contratos con los proveedores que tendrán 20 días para hacer la entrega de los medicamentos. Se cumpliría entonces el tiempo que usted había dicho a partir del 5 de agosto. Ahora, esto que se adquiere por emergencia, estos 700 medicamentos que están en el catálogo, apoyándose también con la externalización de farmacias, el plan Medicina Cerca, ¿hasta cuándo garantiza que los usuarios van a poder recibir su medicamento? Porque ahora por la emergencia se ha adquirido así, pero de ahí en adelante es un problema recurrente, que hay este desabastecimiento. Sí, justamente la idea es lograr el abastecimiento óptimo a través de la emergencia, pero inmediatamente... Es decir, si recibimos los medicamentos el 5 o 6 de agosto como máximo, empezamos a distribuir. Si hacemos el día de mañana, completamos los contratos de emergencia, al siguiente día, pasado mañana, empezamos ya los procesos de compra regular para ya mantener el abastecimiento en los niveles óptimos en todo momento. Es decir, no vamos a esperar ahora de que estos medicamentos se consuman. Estamos comprando por catálogo medicamentos para 8 meses. Estamos comprando para emergencia todos los medicamentos que tienen disponibles en stock a nivel nacional en este momento los proveedores, las casas farmacéuticas, que corresponden a 3 meses. Pero a pesar de que firmemos hoy los contratos de emergencia, mañana empezamos los nuevos contratos por los mecanismos regulares de compra. Ministro, no quiero dejar de preguntarle rápidamente por otro tema que es gravísimo para el país, la desnutrición crónica infantil. Esto debe ser atendido por varias carteras de Estado, entre esas el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que es fundamental en los niños? El 13% de niños no accedieron a sus vacunas este año, por ejemplo. Y ese es un problema importante que hemos identificado y es, por ejemplo, el primer tema que hemos logrado, el abastecimiento al 100%. Empezamos el 1 de octubre los procesos de compra y en este momento, a través de compra internacional con la Organización Panamericana de la Salud, tenemos financiadas y garantizadas las 21 vacunas infantiles hasta diciembre del 2023, de tal manera que tenemos ya la seguridad, el abastecimiento total. Estamos trabajando en este momento en una campaña casa por casa, en los barrios, en nuestras 1.983 unidades de salud para completar los esquemas de vacunación que los niños no recibieron por falta de vacunas por el problema de la pandemia en el año 2020 y 2021. De tal manera que esos problemas de falta de cobertura de algunas vacunas, esperamos solventarlo. Estamos trabajando muy fuertemente durante los 3 meses, empezamos a mediados de este mes, vamos a continuar haciendo los barridos para completar los esquemas de vacunación que se hayan perdido. Dayana Monroy es parte, como usted dijo, de este nuevo plan, de este nuevo movimiento de todo el gobierno por el futuro de la infancia, ¿no? Dayana Monroy hizo un recorrido, ministro, por varias provincias, sobre todo de la Sierra y de la Costa, para reflejar ese problema de la desnutrición, y ella también veía en ese sentido, por ejemplo, la falta de entrega de hierro, quizás que también se les da a estos niños, sobre todo a través de los subcentros del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en torno a eso? No, tenemos ya el abastecimiento, hemos abastecido con suplementos vitamínicos. Y justamente uno de los problemas es el acceso de los niños, ¿no? Es la captación desde el momento en que se detecta el embarazo de la mujer embarazada para empezar el control y el cuidado en los 1000 días hasta que el niño cumple los 2 años. Estamos trabajando en conjunto con el MIES, la Secretaría de Ecuador Crece Sin Desnutrición, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, porque es un problema, como usted lo ha dicho, un problema multisectorial. Y este va a ser, de acuerdo a las disposiciones del acuerdo del señor presidente Guillermo Lasso, el principal eje social del gobierno,
nos está apoyando el presidente con los recursos, con el apoyo político, con todas las iniciativas para darles a todos nuestros niños la misma oportunidad en el futuro. No es solamente un problema de salud, es un problema de calidad del agua, es un problema de acceso a alimentos, es un problema de acceso a otros servicios públicos. Ministro, tengo 30 segundos. Rápidamente, el pago a Solca, a las clínicas privadas, ¿cómo avanza eso? El pago que tienen pendiente y al IES también. Avanza muy bien, hemos recibido ya los recursos y la orden parte del señor presidente, y el Ministerio de Economía y Finanzas nos empezó a asignar los recursos. Nos han asignado ya 40 millones de dólares en junio y en julio. Nuestra cartera de pago que tenemos auditado a los prestadores privados, incluyendo Solca e incluso el IES, etcétera, donde se comparten servicios, son 100 millones de dólares. Pero ya se les está pagando. Tenemos auditado este momento y podemos pagar. Así que ya hemos empezado a pagar. Estamos pagando 40 millones y les hemos informado a los prestadores que pagaremos 20 millones mensuales para completar esta primera factura. Mientras tanto, estamos haciendo la auditoría del resto, ¿no? Previamente, en el primer semestre, el Ministerio de Salud pagó 211 millones de deudas atrasadas desde el año 2016. De tal manera que estamos haciendo todos los esfuerzos. Yo me he reunido con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, me he reunido con Solca, la próxima semana me reuniré con la Junta de Beneficencia y a todos vamos a cumplirles con el pago. El Ministerio de Salud se pondrá al día y cumplirá con toda la deuda que tenemos. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado esta mañana con nosotros.